ni es un dragón, ni es Superman. Una nube. Es una nube. Le dije, mira, probablemente haya en ti algunas maneras de interpretar y de entender la fe. Pero ¿sabes algo? Eso no te puede privar el derecho de ser parte de la iglesia del Señor. Eso no te puede privar el derecho de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Eso no te puede privar de ese derecho. Porque fíjese que cuando el apóstol San Pablo comienza a hablar con respecto a la iglesia, tratando de buscar una analogía que le sirviera, que para todos pudiera ser entendible, que para todos pudiera ser razonable, el apóstol San Pablo utilizó como analogía de la iglesia el concepto del cuerpo de Cristo. Y utilizó el concepto del cuerpo de Cristo, ¿sabe para qué? Para que tú y yo lo pudiéramos entender, porque a fin de cuentas tú y yo estamos imbuidos en un ¿qué? En un cuerpo. ¿Y sabe cómo comienza Pablo diciendo? No todos los miembros del cuerpo tienen las mismas funciones. No todos los miembros del cuerpo ejecutan la misma tarea. No todos los miembros del cuerpo ejercen las mismas actividades. Pero ningún otro miembro del cuerpo le puede negar el derecho a X o a Y miembro del cuerpo a no pertenecer en el cuerpo. Porque a fin de cuentas es parte y es el cuerpo. Desde luego, querido, que en la experiencia reflexiva y en las posturas, óigame, para mí hay cosas dentro de la fe cristiana que no son negociables. Número uno, yo no puedo entender un concepto cristiano sincrético. Pero a fin de cuentas, no puedo darme a la tarea quijotesca de ridiculizar a tales personas. Esa no es mi función. Esa no es mi tarea. Porque el que va a determinar, el que va a decidir, el que va a llamar, el que va a abrir la puerta, el que nos va a sentar a la mesa en la eternidad, es el Dios del cielo. Es el Dios del cielo. Hace un tiempo atrás alguien se me acercó y me cuestionó y me dice, oye, cuando tú vas a los cultos funerales y tú dices que esa persona está en la presencia del Señor y como tú dices que cierra sus ojos aquí y los abre ante la presencia, ¿qué garantía tú tienes de eso? Pues ninguna. Oye, y sin garantía, ¿tú te atreves a hacer eso? Sí. Yo prefiero mandarlo al cielo que decir que se fue al infierno y después pasarme la eternidad y arriba acusándome. A fin de cuentas, yo lo puedo mandar al cielo, pero si no creyó en Jesucristo como Señor y Salvador y su vida, a mí no me van a hacer caso. Allá arriba Pedro ya, tú sabes que siempre se pasa mandando gente para acá y de todos los que ha mandado solamente hemos aceptado a dos. Entonces sí que uno se busca un problema. Pero la tarea de la iglesia, la función de la iglesia, es considerar la virtud de la tolerancia. Porque déjeme decirle algo, querido. Déjeme decirles algo. Nadie puede creer
que la verdad absoluta es de nuestra propiedad. Nadie. Nadie puede abarcar toda la verdad. Nadie. Cuando yo digo que estoy en la iglesia del Señor, yo no estoy pensando en la iglesia de la carretera 21. Cuando yo digo que yo pertenezco a la iglesia del Señor, yo estoy entendiendo y planteando que es el soberano el que determina quién es miembro de su cuerpo. Él es el que determina quién le pertenece a Él. Y lo único que yo puedo declarar, y lo único que la iglesia puede declarar, es que somos miembros de ese cuerpo para la gloria de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero a fin de cuentas, yo no puedo decir, pensar, que toda la verdad me asiste, que tengo el control total y absoluto, que abarco toda la verdad. Porque en las Sagradas Escrituras hay principios que plantean que de qué vale que tengamos la verdad y con la verdad dañemos, lastimemos, hagamos, laceremos el corazón de la gente. A Jesús le preguntaron en una ocasión: ¿cómo vamos a distinguirnos sobre la faz de la tierra? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a saber sin que me hable, sin que me diga, sin que se identifique? ¿Cómo yo voy a saber que aquel es cristiano como yo? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Por su fruto le conoceréis. ¿Quién es el Señor? Todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Rey de su vida. ¿Quién es el Señor? Todo aquel que ha declarado que Jesucristo es el Señor de su ser y de su corazón. De los demás, que se encargue Dios. Mi tarea y mi responsabilidad no es juzgarlo. ¿Sabe? Voltaire le decía a uno de sus más grandes contendores en su tiempo: odio lo que dices, pero daría mi vida para defender tu derecho a decirlo. Odio, aborrezco lo que dices. No quisiera que lo dijeras, pero daría mi vida para defender el derecho a decirlo. El día pasado llegó una persona a plantearme una situación de crisis, porque su cónyuge pertenece a un movimiento de estos esotéricos que han comenzado a surgir y que andan por ahí, y que es un movimiento esotérico inclusive pluralista, porque tiene más de un Dios. Algo con lo que yo, obviamente, internamente me escandalicé. Porque la persona me dice: mire, y está creciendo, la cosa esta crece. Y arregló seguido me dice: y lo peor de todo esto es que nosotros venimos de una denominación. Digo: y está aquí, y cayó acá. Me dice: sí, y eso es lo que a mí me tiene escandalizado.
Yo podía optar por dos cosas: aliarme con él y caerle encima. Pero a fin de cuentas lo que probablemente hubiera logrado era darle algunos argumentos para que él llegara o ella llegara donde su cónyuge y allí le disparara todo el arsenal, toda la artillería. Y a lo mejor, probablemente, dentro de unas semanas luego venir donde mí y decirme: nos separamos. Pero para mí es más importante el matrimonio. Para mí es más importante la familia. ¿Y sabe qué le dije? Mira, vamos a comenzar a ver las virtudes. Me dice: es que no tienen ninguna. Vamos a verla. Vamos a verla. No, es que vamos a ver primero las virtudes, las bondades, la nobleza. No te apures, que ahorita vamos a llegar acá. Ya mismo llegaremos. Pero vamos a ver primero la nobleza. Mire, yo les voy a decir con toda honradez, todavía yo no he visto a un evangélico en los días de sol como se están dando en estos días. Todavía yo no he visto un evangélico que de manera consistente salga los fines de semana a repartir tratados casa por casa. Vamos a ver virtudes. Vamos a ver nobleza. ¿Estoy de acuerdo con ellos? En lo absoluto no. Pero no puedo caer en la trampa de la intolerancia. Porque cuando yo caigo en la trampa de la intolerancia, ¿sabe? Dejo de exhibir el fruto del Espíritu de Dios en mí. Cuando como resultado de mi religiosidad caigo en la trampa de la intolerancia, viviré la misma experiencia que vivió la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, a la que el Señor tuvo que decirle: tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. El precio de tu ortodoxia es muy caro. El precio de tu religiosidad es muy alto. Y cuando el precio de la religiosidad es alto y es caro, llana y sencillamente perdemos la oportunidad de ganar a otros para Jesucristo. Mire, yo he estado mirando así porque voy a decir algo y quería asegurarme de que voy a hablar no está aquí. Aunque saben que yo hablo de ellos. Hay una pareja que un día vino y él me dijo: mi esposa se ha metido en esto de la santería. Y de ahora sí es verdad que... Me dice, y se va a echar los collares próximamente. Yo dije: invítala a que venga acá y que conversemos. Y me dijo: eso está difícil. Hazlo. Vamos a vernos la otra semana. La otra semana regresó. Le dije: ¿qué tal? Me dio: bendito, mencionar el nombre suyo nada más. Eso fue suficiente para que ella pecara mucho más. Pues esa estrategia no funciona. Vamos a seguir aquí hablando, a ver. Que si lo peor de todo, pastor, lo peor de todo, es que ella me está exigiendo que yo la acompañe al bautismo ese donde se van a echar los collares. Y yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Y yo le dije: no, hombre, chico, ve. Y él me abrió los ojos porque dice: se perdió el pastor. No digo, yo le voy al Evangelio, yo le voy a lo que el Evangelio proclama, a lo que el Evangelio plantea. Yo creo que el Evangelio es la única alternativa de vida que el ser humano tiene. Pero mira, dile lo siguiente: dile que tú vas a acompañarla si ella viene contigo al culto de la mañana. Pero pastor, y si viene y no pasa nada, eso es asunto de Dios. Eso es asunto de Dios. Pastor, está difícil porque yo no voy para allá. Le digo: córrete el riesgo, atrévete. Pero pastor, es que córrete el riesgo. Bueno, vamos a ver. A la otra semana me dijo: viene el domingo. Viene a este culto, a este culto. Viene el domingo.
Cuando llegó, yo fui y le di la bienvenida, la misma respuesta que usted me dio. Me dio ninguna. Le dije, señora, ahí está sentada. Trabaja con ella. Obra tú. Cuando empezó el culto de adoración, y el culto de adoración seguía levantando y seguía elevándose. Es que a veces, déjeme hacer un paréntesis aquí, pero a veces la iglesia no se da cuenta lo que implica la experiencia del culto, lo que Dios está haciendo, la experiencia del culto, lo que Dios está realizando, la experiencia. A veces como que tomamos las cosas extraordinarias como cosas ordinarias, pero mientras la iglesia estaba inmersa en la adoración, esta persona le dice a su cónyuge, oye, ¿a qué hora se acaba? Y le dice, no, esto ya a las 10, ya hermano, estamos fuera, ya a las 10. Le dice, bueno, por mí se puede extender hasta la hora que quiera, porque yo no voy para allá. Yo no voy. Desde esa fecha hasta hoy, hace 7 años que está sirviendo al Señor. Se quedaron esperándola por el follaje. Pero entienda bien de lo que trata el Evangelio. El Evangelio no trata de un elemento de ridiculización, no trata de una burla, no, trata de un proceso de tolerancia, donde yo debo entender que mi meta y mi objetivo es ganar al otro para la fe. Y si en el proceso, como dice Jesús aquí, descubro que Él no está en contra del Dios del cielo ni del Cristo del cielo, entonces no está contra nosotros, es de los nuestros. La iglesia debe combatir o eliminar cualquier experiencia religiosa que haga hombres perversos, que haga hombres malos, que haga hombres corruptos. La iglesia debe entenderse a sí misma como una que tiene la enseñanza y la capacidad para destruir toda obra del mal. La iglesia debe entender la fuerza. Debe entender la fuerza. Cuando Pedro viene ante Jesús con el discurso de lo que Jesús era y de lo que ellos habían hecho en su nombre, la respuesta de Jesús fue el resultado de una visión. Y digo, ahora mismo veo a Satanás descender del cielo como un rayo, afirmando con ello el poder que tiene la iglesia para declarar que Jesucristo es sobre todo portentado, que Jesucristo es sobre todo demonio, que Jesucristo es sobre toda maldad, que Jesucristo es sobre toda fuerza del infierno. Lo que la iglesia no puede perder de perspectiva jamás, que nuestro objetivo es destruir la maldad. Al malo hay que salvarlo. Alguien me dijo ayer, después de la actividad de oración, fue una experiencia hermosísima. Porque la experiencia de ayer se oró por la víctima. Pero después que se oró por la víctima, se oró por el victimario. Amén. Y hubo una persona que se me acercó y me dice, oye, qué duro se me hizo orar por el victimario, por ese sinvergüenza que me está haciendo la vida imposible, por ese que me hace la vida de cuadritos, por ese que me produce ansiedad, por ese que me produce dolor, por ese que me ha hecho heridas. Pero no oraste, pero no, oré. Se me hizo difícil, pero oré. Amén. ¿Y qué experimentaste? Experimenté en mi ser que eres víctima de sus propias circunstancias, y quien único puede transformarlo es el poder del Evangelio. ¡Aleluya! De Jesucristo. Así es que la iglesia debe contender por su fe. La iglesia debe contender por aquella enseñanza que sea antiescritural. Desde luego que sí. Pero jamás puede asumir una postura
donde el ser humano sea destruido o sea aniquilado. Porque a fin de cuentas los cristianos no seremos conocidos por Dios por nuestros estilos cúlticos, ni por nuestras liturgias denominacionales. Solo seremos conocidos por Dios por el fruto. Yo tengo un amigo sacerdote. Me encanta hablar con él. Nunca hemos hablado de su ortodoxia. Ni yo le he hablado de la mía. Nunca. A veces tenemos conversaciones de 2 horas, de 3 horas. A veces nos hemos montado en un vehículo y hemos llegado hasta Guadilla, Moca, conversando. Nunca hemos tratado de demostrarnos que lo que él ve en la nube es un águila y lo que yo veo es un dragón, ¿no? Hablamos de lo que el Espíritu Santo hace. Hablamos de lo que la fuerza de Dios hace. Hablamos de lo que el poder de Dios hace. Hablamos de lo que el Evangelio puede hacer en nuestra tierra. Oigan, y dentro de las conversaciones, lo más que me gusta de él es: Moisés, vamos a hablar de esto a lo pentecostal. Vamos a hablar de esto a lo pentecostal, Moisés. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de él, pero vamos a contarla toda. Porque cuando él me habla, me dice: chico, estando yo en una reunión, Dios levantó a una mujer llena del Espíritu Santo, vino donde mí y me dio una palabra profética. Y cuando aquella palabra, yo la anoté, porque si Dios se iba a cumplir, óyeme, y pasaron 12 años, y a los 12 años yo vi el cumplimiento. Yo tenía todavía el papelito guardado. Dice, aquello era una profecía directa del Dios del cielo. Oiga, si yo me hubiera dedicado a contender con él, de hecho la única vez que contendimos fue por algo que creíamos los dos. Lo único es que en el programa de televisión, a una pregunta yo no le puedo dedicar más de 2 minutos. Y entonces me hicieron una pregunta sobre la Trinidad, y él es trinitario. Y yo lo que le dediqué fueron 2 minutos nada más, y me llamó enfoconado. Me dijo, a una pregunta como esa lo que tú tenías que hacer era parar el programa y decir: se acabó, no hay más preguntas para contestar, aquí hay que hablar ahora de la Trinidad. Y dije, pero es que no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? Ese programa no lo diriges tú. Es la única discusión que hemos tenido. No, hay que afirmar la Trinidad. Pues a mí me parece que mi encuentro con él ha sido una experiencia de bendición. Había un sacerdote católico aquí en Puerto Rico que ya, oiga lo que voy a decir, ya partió a morar con el Señor. Ya partió a morar con el Señor. La primera vez que le conocí, me abrazó y me dijo: yo estoy orándole a Dios para que nos dejemos de hablar tanto y entremos en una experiencia del Espíritu Santo.